Buen día, ¿qué tal? Disculpa la tardanza. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, si me ves bien, se ve como oscuro, ¿no? Sí, se ve como un Ah, poco oscuro. ahí Mejor. está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, un Igu- gustazo. Igualmente. Muchas gracias por tomarme en cuenta y para poder hacer parte del podcast. No, definitivamente es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo porque creo que en estos últimos años he ido tomando mucho más conciencia de como que la sociedad ha ido tomando como que en parte ha tratado de invisibilizar ciertos aspectos de nuestra historia, de la comunidad uno per se. Entonces me he ido dando cuenta de muchas cosas acerca. Ujú. Entonces, encontrarme con tu contenido fue como que adentrarme mucho más en la cultura afroperuana del Perú. O sea, mi papá es afroperuano, entonces como que para mí poder un poco ir a eso, investigar, saber cómo era nuestra historia, encontrarme con tu contenido, para mí fue algo extraordinario. Entonces, nada, el lujo es mío de estar acá conversando contigo sobre ello. ¿Hace cuánto tiempo tienes ya el canal? Hace 3 años, hace Ya es tres, un tiempo ya. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Cuántos? Qué chévere. ¿Y te dedicas como full time a eso o también te dedicas a otras cositas? Depende. O sea, ahorita tengo una escuela de básquet. Ahorita estoy con una escuela de básquet. Dentro de un par de 2 meses creo que voy a comenzar a dar clases de inglés en un colegio. Y bueno, que Dios quiera lo que quiera. Pero en realidad me gusta hacer podcast. Es como mi manera de expresarme, de conocer nuevas cosas, de conocer ideas. Mm, Es algo, o sea, cuando comencé a hacer podcast, la idea un poco era equivocada, por así decirlo, porque creo que cuando uno comienza en esto de las redes sociales o cuando se mete a este mundo, lo primero que viene es como que ser medio famoso, exitoso, tipo estar rodeado de esto, pero cuando me fui adentrando más y más y más y más, dije, ok, realmente lo único que quiero es aprender. Ujú. Quiero aprender de las personas a las que entrevisto, quiero aprender... Estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando ya. Esa es como que la magia de mis podcasts, como lo que siempre busco es hacer una conversación, no tanto una entrevista, porque una entrevista es como que muy, desde el aspecto que yo estudié comunicaciones, es algo muy, muy estructurado y no te da como que cabida a, siempre en una que otra clase de periodismo que tuve es como que siempre tengo una pregunta extra y de la pregunta saca otra pregunta, Ujú. pero... A partir del episodio 20 lo volví más un formato de conversación en el que ya te conectas y ya está grabando. Y obviamente no lo hago desde el primer momento, pero siempre es como que busco el momento y ya, sale al aire todo esto. Pero bueno, en esas estoy. No, me parece chévere. Y mientras que tengas como una plataforma en que pueda entrevistar personas a su diversidad, también es como más valioso, ¿no? Pues sí, muchas veces nos enseñan como este formato donde el presentador o la persona que entrevista no habla mucho y solamente hace las preguntas, pero al final los seres humanos tenemos conversaciones, ¿no? Y la comunicación es algo lo cual se nos han enseñado desde chiquitos, el activo y el pasivo. Entonces, como siento que el podcast o estos canales invitan a eso, ¿no? A escuchar, a quedarse callado un ratito, pero también a formular opiniones y compartirlas, ¿no? Entonces sí, cuando quieras podemos empezar. No, totalmente. Hace poco entrevisté a Mateo Espinosa Charún. ¿Ya? Ese sí lo conozcas. Bueno, Sí. tú y yo ya habíamos conversado un poco Eres antes, pero publicista, él es ¿no? publicista. ¿Él o Ajá, yo? sí, él. Ah, sí, él es Sí, publicista. Mateo es publicista. Y fue una conversación muy interesante acerca sobre el afrocentrismo y todo lo que él un poco comenzaba sobre el activismo que él tenía. Creo que se te ha desconectado el audífono de la computadora o algo así. El micrófono. Ahí está. Ahí está, perdón. Sí, mi micrófono está medio malogrado. ¿Cómo fue la iniciación tuya en el activismo? ¿Cómo fue ese momento importante en tu vida donde te diste cuenta de que iba mucho más allá de como crear una conciencia personal o individual y decidiste como que llevarlo a un plano un poco más público, por así decirlo? Eh, a los 18 años, ahorita yo tengo 27. Yo justo entré al instituto, estaba como estudiando, tenía una clase que se llamaba Reacción Creativa.
Para eso ya también, ya venía como en un tema como de evolución mío. Comencé a darme cuenta o identificar como esos patrones de violencia hacia la población negra, afrodescendiente, en temas de diáspora, como también en tema peruano. Entonces yo estaba pasando como por muchas cosas de eso, ¿no? Me dejé de lasear el cabello, comencé a llevar como el cabello natural también, el por qué. Todos estos, el por qué y los significados comenzaron a llegar a mi vida, ¿no? Entonces justo estaba estudiando. Y en esta clase de redacción creativa le sugerí a la profesora que podía ser una buena opción, que cada uno cree un contenido y que en redes sociales y que cada uno publicara, ¿no? Lo que deseara. Ya era como 2016 y la profesora pero le pareció buena idea, yo ya sabía de qué quería hablar, ¿no? Yo quería hablar de racismo, para eso mi hermana había venido de Estados Unidos y ella se estaba dejando el cabello natural. Aún así tenía como sus preconceptos sobre este porque mi hermana tiene el cabello mucho más prieto que yo, entonces no le gustaba, ¿no? Y se lo texturizaba como dentro de esas como evoluciones personales, aún habían como muchos sesgos raciales y discriminatorios que uno habita. Entonces, yo iba a hablar de eso. Si es que lo había pensado como en una militancia, de hacer activismo para las otras personas, no, era solamente yo utilizando las redes sociales como herramienta para poder comprenderme, ¿no? Y también al mismo tiempo decir en voz alta todas aquellas cosas que había venido pasando, porque normalmente a la población afrodescendiente en Perú la describen como chévere, divertida y que bailan todo el tiempo y hacen deporte y cocinan, ¿no? Como nadie habla acerca de estos estragos, como quien habla acerca de las penas, ¿no? De esos momentos serios, de las como visiones, cómo pensamos, cómo reflexionamos sobre la vida, qué mensajes tenemos, ¿no? No es fácil. ¿Quién habla acerca de la pobreza? ¿Quién habla acerca del machismo? ¿Quién habla acerca de todas esas historias? Entonces, para mí fue como utilizar esta plataforma para decir en voz alta cómo me sentía y si bien mi profesora pensó que no iba a funcionar, me di cuenta que no era loca, ¿no? Que había más locos como yo también pensando lo mismo, atravesando lo mismo, tanto a un nivel nacional como internacional también, porque conecté con mucha gente de afuera. Y es así, ¿no? Donde luego llegó a mí la palabra activismo y yo decía, pues yo no soy Angela Davis, ¿no? Yo no me considero Marilena Moyano. Eh, y ahí tuve como ahí un tema también, qué significa ser activista. Debería de parecerme a las académicas, pero yo no tengo un discurso académico, yo vengo más también de las comunicaciones, soy publicidad, o sea, soy publicista, me gusta mucho el conversar, el saber, el conocer, el conocer. Entonces, encontrando ahí mi tipo de activismo también, ¿no? Hoy en día sí creo yo que sí, me considero activista, creo que sí he podido tener un impacto en personas, ya me doy el mérito, antes no me daba el mérito, pero pues sí, ¿no? Más que nada para mí es un trabajo de como todos atravesamos como evoluciones personales mientras que vamos creciendo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que yo es un trabajo que todo el mundo debería hacerse. Y yo habitando un cuerpo negro, como un cuerpo quilombo, la corporalidad, como luzco y todo, me invita a otra experiencia de vida, ¿no? Entonces, sí quiero ser como un factor importante, el cual somos todos en esta línea de tiempo de lo que va la humanidad. Cómo quiero crecer yo es de al lado de eso, y si eso le llamamos activismo, no concibo mi vida sin hacerlo, entonces. Y es loco cómo lo planteas, porque una de las cosas que el activismo te trae es este aspecto de ser una persona revolucionaria, de ir en contra de lo que la sociedad y cuestionar muchas cosas de que se nos han planteado, de cómo, por ejemplo, son algunas maneras de vivir, de cómo se veían por ejemplo, el concepto de la gente afroperuana, de la gente afroamericana, el concepto del cuando estuve estudiando la historia del jazz, mucho como que lo primero que te introducían era que el jazz era un inicio de la cultura africana traída y que los esclavos africanos empezaban a tocar en estas como, creo que fue en Detroit, no tengo mucho el nombre, pero empezaron con estos ritmos y que la gente americana decían que eran ritmos satánicos y poco a poco así se fueron introduciendo con otros ritmos centroamericanos y todo y así se pudo formar el jazz. Entonces como saber y tener un poco del conocimiento de este activismo de que hay cosas de las cuales se están pasando muchas injusticias, sean cuestiones naturales, sean cuestiones de raza, sean cuestiones políticas, religiosas. Entonces como
por ese lado siento que el activismo es algo necesario en la vida de cada uno. O sea, yo siento que cada ser humano tiene que tener algo por qué luchar y algo por qué defender, sea una cuestión religiosa, como te digo, puede ser de la raza, pero tú lo combinas con algo muy importante que es el tema espiritual, porque tú dices, soy como un alma habitando un cuerpo negro y eso es muy bonito porque a mí la espiritualidad me enseñó de que todas las almas y todos los cuerpos estamos conectados y que todos somos uno solo y que al final el propósito, o sea, este cuerpo es un cuerpo carnal, es un cuerpo prestado y que nosotros somos mucho más trascendentes que ello. Entonces, combinar estas dos cosas y poder tener el hecho de, como te dije, luchar por algo y que mucha gente te respalde, como por ejemplo yo me metí mucho en el activismo cuando vi la serie Small Axe de Steve McQueen, creo que si no me equivoco, que es una serie en donde habla de cómo los inmigrantes centroamericanos cuando fueron a Gran Bretaña sufrieron mucha discriminación. Cuando ellos querían progresar les quemaban las casas y era muy fuerte y a lo de eso también me metí mucho en el tema de los Black Panthers, de Malcolm X, de la vida de Luther King. Y entonces es como que poco a poco vas yendo mucho más allá de esto que te dicen o de cómo te plantean o de cómo fue esta historia de la humanidad, la historia de la raza negra. Y es como dices, ok, no es como me lo están contando y esto se necesita saber porque si no, se va a seguir en este ciclo toda la vida. Ujú. O sea, pues bueno. Si es que lo vemos, le decimos espiritualidad, ¿no? Como que sí, todos habitamos un vehículo y a la final es todos somos parte de este juego, ¿no? Que llamamos sociedad, que todos compartimos, ¿no? Con sus cosas feas y con sus cosas buenas, es parte de la experiencia de estar vivos, ¿no? Ahí súmale las problemáticas sociales, el extractivismo, todas las cosas las cuales hemos venido atravesando, los sentimientos, las emociones, el amor, el odio, como todas esas son cosas que a las finales se combinan y hace lo que es la experiencia humana, ¿no? Si es que tenemos que luchar sí o sí en algo en esta vida, algunos te dirían que no, otros te dirían que sí, porque no es como es agotador, ¿no? Es agotador, es cansado luchar por el simple hecho de ser y defender tu humanidad, ¿no? Sin embargo, es parte del juego, ¿no? Como es parte del juego, defender tu territorio, defender tus espacios, defender tus cuerpos, defender tus derechos, el deseo de ser feliz, ¿no? El derecho de ser feliz. Entonces, siento que no es una obligación de todo el mundo, como que venir acá a decir como sí, todos deberíamos de luchar por algo es una decisión personal. Sería bacán que todos lucháramos por algo justo, ¿no? En esta vida, que es justicia, también depende de cada uno. Eh, pero sí creo que deberíamos de, como algo que sí digo que sí o sí fijo, es que deberíamos de darnos el trabajo de hacer revoluciones internas primero, antes de pensar en una revolución social y colectiva, ¿no? ¿Quién eres, no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué eres así? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta lo que dices? ¿No? Creo que es muy importante. Victoria Santa Cruz, yo tengo esta frase como muy de ella que decía como no hay revolución sin evolución y esa está en cada uno de nosotros. Antes de estar pensando en cambiar el mundo, cosa que no podemos, primero cámbiate a ti, ¿no? O sea, escuchas, te entiendes al otro, reflexionas acerca de la vida como hacia dónde estás yendo, creo que es muy importante. Estás siendo amable, estás siendo respetuoso, que es respeto, ¿no? Como que es tolerancia, que es respeto. Creo yo que son cosas las cuales sí o sí deberíamos de cuestionarnos y luego ya dar un paso a algo más colectivo si es que deseas tomar esa decisión, ¿no? ¿Qué es espiritualidad? Entendemos de que la espiritualidad se manifiesta y se practica de manera diferente y diversa entre las personas. Entendemos que diferentes territorios viven y tienen conceptos muy fijos que no van a ser necesariamente la manera en la cual tú piensas, como entendemos eso, ¿dónde está el respeto entre eso, ¿no? Como que eso es muy importante y creo yo que el Perú aún está como en esa transición, el mundo aún está en esa transición, pero debería ser, eso sí debería de ser un trabajo activo entre todos nosotros, creo. Y es complicado el hecho de indagar en uno mismo. Yo siento que una de las cosas Sí. más complicadas o no, bueno, más complicadas y difíciles de aceptar es el hecho de que cuando uno indaga en sí mismo a decir, o sea, ¿quién soy? ¿Qué cosas me gusta? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué acepto este tipo de tratos? ¿Por qué no acepto estas cosas? Y vas ahondando mucho más y más en eso, te das cuenta de que uno hay gente,
hay personas que no quieren hacer el trabajo porque saben que por dentro hay muchas cosas que sanar, hay muchas cosas horribles de las cuales no están dispuestas como que a superar o a decir, ok, necesito esta ayuda porque quiero cambiar, o sea, necesito evolucionar, así como dices, ¿no? Y es algo muy interesante el aspecto de que primero uno tiene que trabajar en uno mismo, en su aspecto mental, porque sin salud mental creo que a uno así tenga las mejores intenciones, en cualquier momento va a pasar por uno de estos problemas que le da la vida y se va a ir para abajo, o sea, me ha pasado muchas veces. En múltiples ocasiones en las que yo me he sentido súper capaz y he ido para adelante, pero mi propia cabeza me ha jugado en contra y me he ido para atrás y muchas veces he abandonado y he huido de muchas circunstancias en la vida en las que yo necesitaba estar ahí. Y es algo como que yo digo, ok, necesitamos solucionar eso para poder hacer lo siguiente, porque si no, cuando se te venga algo mucho más grande, vas a decir como no. Y en parte como que pienso que un poco cuando a medida que vamos creciendo, no se nos, como que no se nos enseña mucho el hecho de cómo, o sea, cómo estás por dentro. Creo que mucho más estamos enfocados en otros aspectos externos dentro de la casa, del colegio, de la universidad, como quieras verlo, pero poco se habla de la salud mental y del hecho de tener una identidad, o sea, con qué te identificas, qué cosas te gustan. Y muy aparte de eso, que cuando tú encuentres esa identidad y cuando tú descubras ese quién eres por dentro, haya aceptación, uno por parte tuya y la otra por parte de las personas que te rodean, ¿no? No vayamos mucho más grande, tipo de que quiero que la sociedad me acepte tal y como soy. La sociedad es muy polarizada en estos momentos, hay gente que no va a aceptar nunca esto y hay gente que sí lo va a abrazar completamente, pero a veces es como que ese cambio también que uno va y dice, ok, me identifico como que he cambiado estos aspectos de mi vida, he cambiado estas cosas, ya no soy la misma persona de antes y vas y lo comentas y a la gente no le gusta. Y entonces como que dices, ok, entonces esto no está bien, esto está mal. Y es como que también saber encontrar un entorno adecuado de gente que, o sea, acepte lo que eres, te comprenda y como que tenga esa paciencia para, ok, sí, este es el proceso de esta persona y tenemos que respetarlo. Y de una u otra manera ser ese factor de cambio para que estas personas te vean, así como que ven el ejemplo y dicen, ok, ¿por qué nosotros no podemos también dar un paso más hacia nuestra evolución personal? Hay como hay dos cosas, ¿no? Pues sí, los encuentros son individuales, pero también es necesario que estos sean colectivos, ¿no? Si nosotros funcionamos como espejos y nos reflejamos en el uno y el otro, es importante ver a alguien que también lo usa como tú y que está atravesando también las mismas cosas para poder entenderte y entenderse mejor, ¿no? Como que es importante la colectividad en ese punto. Y si la gente no habla acerca de salud mental, uno es porque, bueno, el Estado no la va a promover porque no le conviene que estemos despiertos, obviamente, porque comienzas a cuestionar cosas. Y dos, es porque el sistema está diseñado a un punto para que no tengas tiempo para pensar en ti. ¿Qué chucha voy a estar pensando en mí, en evolucionar? Nuestros abuelos, nuestros papás, ¿qué van a estar pensando si la cosa es, ay, perdón, si la cosa es estar pensando en hacer plata y crecer y ser exitoso, ¿no? ¿Qué significa éxito, no? Igual es un privilegio el tener tiempo para pensar, reflexionar y cuestionar qué tipo de ser humano quieres ser. Es un privilegio también, ¿no? Otro, también está rodeada de las personas adecuadas que también están dentro de ese tránsito, ¿no? Si estás con amigos, amigas que no se cuestionan, que lo único que se piensa es cómo salir, divertirse o simplemente trabajar y tener dinero y no se sientan a tener estas conversaciones un poco más profundas acerca de, hey, ¿cómo te está yendo? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa la vida en pareja? ¿Qué significa como este amor propio también, ¿no? Si no hay personas a tu alrededor que te inviten a esas conversaciones, también es difícil llegar a esas conversaciones muchas veces, ¿no? Necesitas a alguien que te abra la puerta a ese mundo, ¿no? Para mí fue un poco mi hermana, ¿no? Y el internet, pero mi hermana justo llegó, ella había estado en otro lugar como viendo otros tipos de cosas y después yo tomé la decisión como muy activa de buscar, ¿no? De buscar a esas personas. Y poco a poco fueron llegando, ¿no? Pero fue como un trabajo donde si en Perú somos como el 4 o 3% de población afrodescendiente, eh,
y algunas personas probablemente no tienen amigos negros en sus círculos. Para mí mi Perú es bien negro, ¿no? Yo tomé la decisión activa de conocer gente negra y tener amigos negros, ¿no? Mi grupo es bien afrocentrado, entonces es eso, ¿no? Tomar la decisión de también es como muy importante. No, totalmente. Y cuando hiciste como esta festividad, creo que la llamaste Afrocentro, si no me equivoco. Ujú, O sea, para mí es como que yo no vivo en Lima, pero me encantaría, digo, eso es de las cosas a las cuales quisiera ir. Yo antes estaba en un trabajo donde trabajaba una chica afroperuana conmigo que tenía un cabello hermosísimo. Y yo le decía, en algún momento, si vamos a Lima o nos encontramos en Lima en esos momentos, o sea, tenemos que compartir porque en el lugar en donde yo vivo, o sea, creo que mi papá, si no me equivoco, es el único afroperuano en el pueblo, porque yo no vivo en la ciudad, vivo en un pueblo. E igual creo que ella, que o sea, vive en el mismo pueblo, pero mucho más lejos. Entonces como que es muy difícil también sentirse identificado con personas como que claro. cuando, por ejemplo, un poco de la sociedad iba poniendo estos cánones de belleza, tanto como para hombres como para mujeres, o sea, la definición de qué debería ser un hombre y cómo debería comportarse un hombre y qué cosas debería ser un hombre. Yo las he cuestionado mucho. Algunas digo, ok, sí, está bueno para seguir en la vida, que te dan te dan mucha disciplina y te ayudan bastante, como otras también digo como que, ok, o sea, ¿y quién dijo que esto debería ser así? Y igual como que, por ejemplo, mis tías y mis primas tienen el cabello, no sé cómo decirlo, sambo ondulado, pero se la asean. Y yo les digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen el cabello tan hermoso que tienen? Y me imagino que por parte de ellas me dicen como que no, es que es muy difícil de mantener. Por un lado puede ser cierto, pero por otro lado puede ser también un poco la incomodidad que ellas hayan podido haber sufrido de niñas, de estos como que, oye, qué chévere tu cabello, y lo tocan, o como que esos aspectos de cuando alguien va y su cabello es súper afro y la miran y como que es el centro de atención y a veces quiere pasar desapercibida y no te hace sentir como que segura de ti misma y es como que, oh, ok, ahí estamos fallando un poco, necesitamos como que más espacios o necesitamos mucha más concientización en lo que, ok, sí, está bien, como eres está bien, no necesitas esto, no necesitas lo otro porque un poco es amar también lo que eres y viendo este documental, esta serie documental que hiciste, el primer episodio sobre amar el cabello de lo afro, que tiene una historia. Las trenzas tienen una historia que la usaban como rutas de escape. Entonces, como que aceptar y tener esta libertad para decir, o sea, este soy, y sentirse aceptado también como que buscar un poco estos espacios en donde te hagan sentir querido, o sea, donde te sientas y veas personas que son igual que tú. Ujú. Igual, ¿no? Como que muchas de nosotras igual atravesamos el simple hecho de ni siquiera tener una oportunidad de conocer nuestro cabello. Obviamente ya a los 20 30 años va a ser como difícil de manejar si nunca te enseñaron, ¿no? Si nunca te enseñaron cómo. Pero, pues sí, es el hecho de Afrocentro. Yo hice una chica afroperuana, después he pasado por Descoloniza, la serie con AJ, y ahora pues hace 2 años saqué la organización. Afrocentro es una organización que está enfocada en lo que es la construcción de comunidad y bienestar afroperuano. Entonces hacemos proyectos completamente gratuitos para población negra, afrodescendiente y afroperuana, que hemos hecho diferentes actividades como club de lecturas, hemos hecho clases de baile, hemos hecho entrenamientos hasta en parques, un proyecto para niños, cosas así de verano. Y aparte tenemos Afrocentro de la Fiesta, que es lo que tú sí viste, que a través de Afrocentro de la Fiesta sí, como que es un espacio de encuentro, pero al mismo tiempo, pues parte del dinero va para estas actividades completamente gratuitas que luego hacemos, ¿no? Entonces, sí, la idea es poder brindar experiencias más allá de racismo y más allá de lo que se conoce para que gente afrodescendiente, jóvenes afrodescendientes o hasta adultos, porque es muy bonito ese tema intergeneracional, se puedan encontrar y puedan tener otros tipos de experiencias, ¿no? Recalcando nuevamente lo que había comentado del hecho de que como funcionamos como espejos, es importante ver a alguien que luce como tú, ¿no? Y generar como nuevas conversaciones o no, cuestionar también qué es comunidad, si no te gusta que vayas a otro lado y podemos crear cosas nuevas, ¿no? Un espacio de encuentros, creo yo, tanto personales como colectivos, ¿no? Y esos afrocentros, ojalá que yo sí creo que va a seguir como creciendo, Total. pero esa es como la idea. Totalmente. ¿Y cómo surgió?
La idea de Chica fue Peruana, si no me equivoco, surgió a raíz de de este curso que tuviste con tu profesora. Ujú, ¿Y sí. y cómo así decidiste traspasarlo? E igual la pregunta es con Afrocentro, traspasarlo a un nivel como que mucho más ya de activismo, de concientización por redes sociales. Una chica afroperuana, para mí fue una excusa la tarea, ¿no? Porque yo ya era lo cual lo venía haciendo y siento yo con mi personalidad es bien aterrizado, que si hago esto, tengo que encontrar tiempo para hacer esto. Entonces yo, si estoy yendo al instituto y estoy trabajando, Claro. tengo que encontrar dentro de alguna de las dos cosas que estoy haciendo, meter eso, ¿no? Entonces dije, ok, le recomiendo a mi profesora y esto se vuelve una tarea, entonces estoy haciendo tarea para el instituto. X. La cosa es que la profesora me dijo que no iba a funcionar. Y como eso me llegó al pincho, agarré y me estaba hablando, me acuerdo, es que fue muy feo. Ese día de la exposición ni siquiera yo pude terminar mi exposición. Y toda la gente comenzó a debatir qué es racismo, que sí es racismo, que no, si mis experiencias habían sido racistas o no. Entonces era como salí de la clase y llamé a mi papá le dije, no, ¿cómo es posible que no se puedan dar cuenta, ¿no? Tuvieron que intervenir dos amigas mías, o una compañera y una amiga, diciendo como, yo he estado al costado de Natalia cuando le ha pasado esos tipos de cosas, y otra amiga dijo como, se está hablando de tanta gente, yo no creo que estén mintiendo, ¿no? O sea, ¿por qué no escuchamos? Porque todo el mundo decía, eso no es, eso no es. Porque sí, ¿no? Pensamos que el racismo aún es cuando es violento, cuando te insultan o algo así, ¿no? Cuando en nuestro día a día tenemos prácticas y actitudes y cosas racistas, pero no las cuestionamos como tal, ¿no? Es parte de la normalización, es parte del proyecto de nación, es parte de los estragos de la colonización, ¿no? Entonces mi papá me dijo, yo tengo 65 años de negro y así es la vida, ¿no? Pero vas a tener que enseñarles. Y yo creo que eso es lo cual se me quedó por mucho tiempo. Y en los 4 o 6 años que hice una chica afroperuana, era eso, ¿no? Uno de los videos que más me gustaban era cuando serían más personas y no es necesario que yo esté frente a la cámara para poder explicar qué significa, sino que mis palabras y nuestras palabras se encuentran en otras personas también, ¿no? En otras, las reflexiones de otras personas. Entonces, para mí eso es como lo que significó una chica afroperuana en un espacio donde podamos tener un lugar de representación y de visibilización, porque sí, me gustaba como la gente me decía, ¿por qué no haces podcast? ¿Por qué no haces otras cosas? Y yo le decía, no, porque a mí me tienen que ver, nos tienen que ver, ¿no? Como no aparecemos en la televisión, entonces ese canal de YouTube va a ser la herramienta, ¿no? Entonces, pues sí. Luego ya con Chica Afroperuana me quedé corta porque todas las cosas que me iban pagando de trabajos o algo así, siempre lo invertía en una chica afroperuana. Entonces yo decía como, no tengo ahorros, sigo sin seguro, como que no tengo seguro. Hubo un tiempo donde ya me sentía como ¿dónde quedo yo, no? ¿Dónde queda también el pensar o imaginar un futuro para mí? Entonces, así como la primera pregunta que me hice en un principio, ¿cómo puedo hacer de esto algo más sostenible mientras que estoy estudiando también? Y fue meterlo como una tarea en mi instituto, lo comencé a pensar en el hecho de fácil a través de una organización, puedo postular algún fondo y el fondo me va a hacer recuperar una chica afroperuana de nuevo o algo así. Pero yo hice una fiesta, pero luego se me fue, mi idea era migrar, mi idea era irme de Lima. Estaba estudiando, bueno, marketing digital, que lo estoy estudiando ahorita, pero no concibo una Natalia Barrera sin hacer ese tipo de cosas, entonces hice una fiesta porque me gusta la salsa y mis amigos también, y nos gusta juntarnos entre gente negra. Hice una fiesta con una cuadra en mi casa, pero llegaron mucha gente en sus 20. Y ahí es donde me di cuenta, ok, esto puede ser algo más grande, ¿no? La gente está buscando espacios para encontrarse, entonces hice talleres de baile, pero cobraba la entrada. Y dije, no, esta mierda tiene que ser gratuita porque en un mundo donde la natación cuesta, ir al gimnasio cuesta, como que y hablando acerca de en dónde se ubicaba la población afrodescendiente, qué accesos tenemos, qué accesos no tenemos, en un mundo donde el capitalismo pues todo cuesta, hasta buscar divertirse o buscar como en un lugar de relajo cuesta. Estas cosas deberían de ser gratuitas, ¿no? Entonces hice este formato que hago la fiesta, recaudo parte del dinero y hago actividades con eso, ¿no?
Entonces es como un espacio muy autogestionado, muy desde la misma comunidad creándose sus otros propios espacios. Y eso es como lo bonito de Afrocentro, ¿no? He visto chicos que han ido a una clase de baile, se hicieron amigos y después fueron a la fiesta juntos y después ahora los veo por Instagram así porque queda uno, yo los stalkeo después. Siguiendo saliendo, ¿no? Chicos que se han enamorado y después digo, ah, mira, se pelearon, ya no están. Pero esos tipos de cosas, ¿no? Viviendo, teniendo experiencias, teniendo vivencias, y eso es como lo bonito. ¿Se me escucha el audio o nada? Ahora es esta. Ok. Y es una experiencia muy bonita porque sí, o sea, tienes mucha razón, ¿no? El capitalismo de una u otra manera busca como que, ok, sí, en todo lo que es entretenimiento y este tipo de cosas, te buscan sacar un Pues sí. buscan sacar un provecho. O sea, nada, es como que de una manera desinteresada y por generar comunidad. Es como últimamente yo tengo mucho conflicto con eso porque siempre le digo a mi papá, o sea, el punto de para mí crear una escuela de básquet no es hacer como que una empresa de básquet o un club. Si esto se da en el camino y la gente apoya, porque al final siento que, o sea, yo solo no voy a poder construir algo tan grande como lo que quiero hacer, sino que voy a necesitar ayuda de la municipalidad que está hasta las patas, dicho sea de paso, como que ya parte de las autoridades y cómo va toda la cuestión deportiva, cultural en el Perú, digo, como que, ok, sí, me va a tomar rato, pero una de las cosas que yo siempre busco hacer es generar una comunidad entre los chicos que estoy, a los que les enseño y llenarles de valores, ayudarlos en su proceso, porque yo digo, ok, sí, el básquet en el Perú no es como el fútbol y es un deporte que ni siquiera está federado, porque nos votaron de la FIBA, pero lo que yo puedo generar en ellos es, uno, hacer que su estilo de vida cambie, buscar que ellos busquen otras alternativas de diversión, de que no solo como que, oh, sí, porque siempre está como que estas alternativas entre los jóvenes es como que o las fiestas o las otras que es como que las malas juntas, las drogas, el alcohol y todo esto, ¿no? Entonces como busco generar esta comunidad de mis alumnos y ahora que estoy desempleado hace un par de días, es la excusa perfecta como para dedicarle mucho más tiempo a esto, porque como tú dices, ¿no? O sea, al fin y al cabo creo que para poder lograr estas cosas se necesita tiempo y también un poco tener y ser consciente de que, por ejemplo, yo... Una de las cosas, la que le dije a mi papá, le dije, papá, voy a renunciar al sueño capitalista o este sueño americano, como se dice, que trabajas, 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 tienes una casa, tienes un carro, tienes una bonita familia, todo así como la sociedad te lo pinta, tienes un buen sueldo y esto y lo otro, y así, así, así. Cuando llegues a los 60 años te vas a hacer la pregunta como que, ¿y por qué no hice esto? Porque he visto, hay un libro sobre una enfermera que tomaba entrevistas a personas con enfermedades terminales y cuáles eran sus últimas palabras y casi la mayoría de historias eran como que hubiese aprovechado más o no hubiese hecho esto, no hubiese trabajado tanto, hubiese salido más, le hubiese dicho a esta persona que la amaba, hubiese estado más tiempo con... Entonces es una lluvia de hubieses y entonces como que yo me pongo a pensar en todo lo que he estado aprendiendo y en todo lo que he estado estudiando, porque una de las cosas cuando la primera vez que conectamos por Instagram, yo había terminado de ver The Midnight Gospel. Y era una cosa que tú me dijiste, oh, yo también vi The Midnight Gospel, bravazo, pero no pudimos hacer la entrevista en ese entonces. Eh, Ah, si te ya, perfecto. acuerdas, si te acuerdas, si te acuerdas. Entonces como que para mí The Midnight Gospel fue como que una cachetada fuerte a mi sueño capitalista y entonces siempre fui cuestionándome, entonces dije, o sea, pero tampoco me quiero morir de hambre. Tampoco es como que me vaya a un monte y viva en el monte y sea solo como que una de las cosas, yo estudio mucho el budismo y el Tao, que te hablan mucho de eso, pero basado en la sociedad no es tanto así. Entonces, como tú dices, ¿no? Buscar la manera de poder dar comunidad, de poder concientizar a la gente y hacer que las vidas de estas personas cambien, porque una de las cosas como que ahora estoy empezando a enseñar inglés, es como que veo acá los chicos y es como que, no, el inglés, mira, de una u otra manera el inglés, uno, te va a ayudar en un trabajo, en lo que quieras hacer, te va a dar muchas más oportunidades para que puedas conectar con gente, para que puedas tener, para que puedas tener acceso a otro tipo de literatura, porque gracias a de literatura, de videos, lo que quieras, porque gracias al inglés yo pude tener acceso a libros académicos, a ensayos, a películas, a entenderlas un poco más profundo, porque siento que no es lo mismo
verlo algo subtitulado, no entiendes mucho lo que quieren decir y estas cositas. Entonces como que de una u otra manera siento de que nos estamos olvidando mucho de eso, pero por otro lado muchas personas están buscando este hecho de, sí, ok, no busquemos el bien monetario, pero busquemos ayudar a los demás, porque al final es eso, ¿no? O sea, una de las cosas antes cuando, cuando me hicieron firmar mi contrato hace un par de meses, yo no suelo leer los contratos de trabajo, entonces agarré, lo firmé y la dueña me dijo como que, por qué no lo lees? Si imagínate que te estoy haciendo un contrato que te voy a embargar tu casa. Y le dije, bueno, yo no tengo casa, así que no tiene nada que embargarme. Y le dije, y al final, cuando usted y yo nos muramos, no nos vamos a llevar nada, así que no importa. Y fue como que una de las cosas en las que yo siempre pienso, ¿no? Es como que, o sea, busques lo que busques materialmente, al final te vas a ir sin ello, pero lo que te vas a llevar y con ese último aliento que tengas y cuando antes de cerrar los ojos siento que te vas a sentir satisfecho en el hecho de como que a cuántas personas pude ayudar, cuán bien hice lo que, cuán pleno me sentí. Y yo creo que al final eso es lo que más importante en mi vida, en mi experiencia personal, pienso que es lo más importante. Yo creo que una de las cosas las cuales siempre nos han enseñado o está implícito es de que mientras que crecemos nosotros hacemos, tenemos y somos, ¿no? Cuando el orden siempre ha estado mal, no somos, hacemos y tenemos y obtenemos cosas, ¿no? Es el hecho de siempre fuimos y hacemos cosas que nos lleven a tener, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás saliendo del colegio y lo primero que te preguntas, ¿qué voy a hacer en mi vida? Es que quiero tener plata, es como, no, por ahí no. Ese no es el orden, ¿no? Primero tienes que ser y hacer cosas que te nazcan para obtener, ¿no? No niego en que sí, vivimos en un mundo capitalista en el cual el dinero es la herramienta de cambio y que sí es importante como la estabilidad. Yo creo que mientras que vamos creciendo y mientras que queremos brindar, no nos vamos a hacer de ojos cerrados, como que hay que buscar una estabilidad, ¿no? ¿Cómo puedo sacarle provecho a esto para poder hacer lo siguiente? Y creo que para mí fue Afrocentro, como que sacar esta organización me va a dar como mayores herramientas para poder seguir como con el patrón y también sumar a más personas, ¿no? Para que también puedan como tener un espacio de trabajo para otras personas también. Y no hacerlo sola, como formar un equipo, eso también como me ayudó muchísimo. Creo que hay diferentes, para una persona que escucha eso y quiere sacar como diferentes proyectos, hay diferentes maneras en las cuales podemos alcanzar, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Si queremos brindar espacios de bienestar, si queremos brindar espacios para, no sé, el cuestionamiento entre personas, grupos, creo que es importante entender esos dos conceptos y también entender de que sí, lo que yo me refería era como en un mundo donde todo cuesta y donde, por ejemplo, que hablábamos de que la familia, las personas, los abuelos, las mamás o los papás no han tenido tiempo para pensar quién soy, quiénes somos, como tener un momento para de cuestionarse internamente por estar pensando en la plata. Obviamente que no van a estar pensando en meterse en un curso de natación que les va a costar más dinero, ¿no? Si es que tengo que comprar víveres para la semana, para el mes, ¿no? Entonces, ok, yo te puedo brindar como ese espacio gratuito, ¿no? Todos solamente ven, pero es eso, ¿no? ¿Cómo podemos ir construyendo cosas que apoyen en esto, que me permitan hacer esto, pero también me brinde como una estabilidad? Es importante. Entonces, si eres un artista y quieres cobrar por tu taller, bienvenido sea, pero también dentro de tu taller puedes encontrar nuevas cosas para generar un intercambio más accesible también para la gente, ¿no? Y eso es una de las cosas muy importantes dentro de, como por ejemplo, en el capitalismo, cuando se hace algo, el desarrollo sostenible, que sí, muchas empresas buscan como que este fin material de hacerse millonarias y todas, pero me gusta mucho cuando hay como que esos espacios en donde lo hacen desinteresadamente y lo hacen por un bien a la sociedad, en donde como tú dices, no, si bien un artista o un músico puede hacer esto, por uno, porque definitivamente le apasiona, pero a través de eso puede generar un tipo de ganancia. Dos, puede también dar su talento o pueden dar, en el caso de las empresas, sus recursos a poder ayudar a estas comunidades a que se desarrollen, a que generen este pensamiento crítico, a que descubran nuevas oportunidades, ¿no? Una de las cosas
que a mí me vacila mucho, pero también me pone como que medio pensativo, es el tema de las vacaciones útiles. Las vacaciones útiles solo duran 2 meses y entonces como que ponte este chico que va por primera vez a su taller de fútbol o su taller de danza o de pintura y descubre que realmente eso es lo que le apasiona y termina enero, febrero y en marzo tiene que volver a otra realidad que lo aleja Sí, de este descubrimiento. Entonces digo como necesitamos, la sociedad necesita estos espacios gratuitos o no, en donde, periódico, ¿no? ajá, en donde uno pueda seguir desarrollando es esto, ¿no? Porque, o sea, al final del cole sales y no, no todos somos para matemáticas, no todos somos buenos hablando, no todos tenemos estos skills, cada uno es bueno en cierta área, pero siento que como no desarrollan eso. Entonces como que sales y dices, y pasa mucho en el caso de los alumnos que tengo, de que salen del cole y dicen, ok, voy a estudiar esto, pero ¿por qué vas a estudiar esto? Ah, porque mis amigos lo están estudiando, o porque es una carrera que me va a dar mucho dinero. Y yo como que, ok, bacán que tengas ese tipo de motivación, pero a mí no me funcionó mucho así. Igual es en base a mi experiencia personal y se las cuento y les digo, yo como que te recomendaría no ir muy acelerado, puedes probar, no sé, puedes trabajar para que veas un poco, puedes viajar si tienes las posibilidades también, porque no todo el mundo y no todas las realidades son iguales. O sea, hay gente que sí puede tomarse un año sabático, viajar. Tengo muchos amigos que lo han hecho, como hay chicos que no, tienen que empezar a estudiar porque es ese momento y que eso es ahora o nunca por la situación económica de sus padres y etcétera. Pero en cada cosa yo siempre les digo, o sea, si vas a empezar en esto, a medida que vas yendo, no te olvides de ir descubriendo quién eres, no te olvides de ir descubriendo estos nuevos valores y nunca, o sea, nunca vendas quién eres por un rato de placer o por un rato de, ok, sí, caerle bien a los amigos o hacer cosas que no te gustan, porque eso es lo primero que cuando uno entra pasa, que uno olvida completamente quién es y olvida completamente el rumbo y empieza a desviarse y al final como que se da cuenta muy tarde y es como que es muy complicado de ahí como poder ir evolucionando. No digo que no se dé, pero hay mucha gente que se desvía tanto del camino, termina una carrera, pero ya los valores no son los mismos, la manera de pensar no es la misma y es como, es un poco cambia esto. Sí, igual, mientras que te des cuenta y deseas como mejorar y avanzar, siempre será bienvenido en cualquier momento de tu tránsito, como en la vida, ¿no? Pero si estás en tus veintes, pues sí es bonito. Estás justo en la edad donde aparte de encontrarse e irse conociendo, yo creo que también lo chévere es el hecho de, en esos momentos de los bajones, o porque es como un vaivén, ¿no? Es fluctuante, estás en una edad de poder también sacarte de esos hoyos tú mismo, ¿no? Entonces, es una edad de mucho aprendizaje, como que te prepara para la continuación de lo que se viene, ¿no? Los 30, los 40, los 60 y va a ser como una actividad constante, como estos momentos de cuestionamiento, de evolución, de preguntas internas, siempre van a estar como constantes ahí, ¿no? Entonces, mm, Total. ¿Cómo para ti fue el aspecto de concientización? O sea, porque en esta clase que tuviste que hubo un debate y todo, donde mucha gente decía como que qué es racismo, qué no es racismo. En uno de mis podcasts escuché la palabra racismo a la inversa. En ese momento como que no fui muy consciente de, pero de ahí un par de meses dije como que, ah, ok, no es de la manera como lo plantean. ¿Cómo ves el aspecto de cómo hemos evolucionado como peruanos o el hecho de que somos más conscientes le damos más importancia a estas cosas o sientes que aún en la sociedad misma estamos como que un poco, no ignorantes al tema, pero como que nos da un poco igual? ¿Cómo ves la perspectiva? eh, hay como que desde mi lado sí siento de que las redes han ayudado a que haya un conocimiento un poco más grande de lo que ser negro en el 2025 no es lo mismo haber sido negro en el 2000 o haber sido negro en 1990 y pico, ¿no? Como que sí hay como un cambio, creo yo, las conversaciones se están dando, sí, y eso es como un gran paso. Hay contenidos, hay gente hablando en tema de políticos, pues cada territorio aún sigue atravesando. eh, ¿Escuchas eso? ¿Qué cosa? El helicóptero, ¿lo escuchas? No.
No lo que haya escucho. cada territorio aún sigue pasando como sus problemáticas. Por ejemplo, ahora Donald Trump que dice que va a quitar todas como las leyes de diversidad en Estados Unidos, cómo eso afecta a Latinoamérica, como, o lo que está pasando en Gaza, ¿no? Aún como a nivel macro, pues seguimos pasando como muchas problemáticas sociales. Sin embargo, creo que las redes es un espacio el cual sí ayuda mucho a que estas conversaciones se generen y personas puedan como denunciar eh, dentro de las redes sociales, ¿no? Igual siento de que no todos consumen las redes sociales de la misma manera también, entonces hay una población que sí está como muy empapada de esos temas y hay poblaciones que aún no. También hablemos de aquellas personas las cuales no tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces tenemos los medios tradicionales que enseñan los medios tradicionales también. Como que sí, ¿no? Esas cosas creo yo que son las que he ido viendo a nivel como ya viajando y conversando con personas. Es lo que ir conociendo personas que sí están trabajando para generar cambios dentro de las líneas del tiempo, para mí sí es como muy gratificante porque sí está sucediendo y a nivel muy intergeneracional hay gente como muy mayor aún siguiendo luchando, hay como chicas muy jóvenes. En Descolonizadora el año pasado hicimos la segunda temporada y uno de los episodios pues nos fuimos a Ecuador y ahí hubo un tema de derrame de petróleo muy fuerte, que el caso lo llaman como el Chernobyl en Ecuador, en la selva ecuatoriana. Y sin decir mucho, pero ahora pues hace un par de años un grupo de niñas denunciaron al Estado ecuatoriano por unos mecheros y de eso se trata ese episodio. Y lo chévere es de que chévere y al mismo tiempo doloroso porque eran niñas de 7 8 años, hoy día tienen 14 12 13 y aún siguen como con este debate con el Estado sobre los mecheros ya que ganaron el caso, pero es que sí, ¿no? Vemos niñas como muy jóvenes dentro de la lucha y al mismo tiempo vemos gente en sus 80 años dentro de la lucha, jóvenes de mi edad también, de nuestra edad, y eso es como muy chévere, ¿no? Como que aún la gente se sigue moviendo y sigue como buscando generar revoluciones. Entonces... Pues sí, existe un movimiento de personas que están generando, están tratando de generar cambios y para mí es como un activismo donde muchas veces podemos pensar de manera muy pesimista porque salimos a la calle y aún seguimos viendo como muchas prácticas racistas o vemos muchas problemáticas, prendemos las noticias y aún siguen viendo como muchos feminicidios y cosas así. Luego vemos para otro lado y vemos que aún hay gente que se sigue moviendo, ¿no? Es aún como un vaivén. Y lo bonito es que, y una de las cosas como la esperanza nunca se pierde. O sea, a pesar de que se siga viendo, y es un proceso muy largo, como en el budismo dicen, como el proceso para despertar, para ser consciente, toma mucho tiempo. A algunas personas les van a tomar años, a las otras como que de repente nunca se despiertan y entonces van a vivir en este ciclo. Pero es muy importante también, como dices, de generar estos espacios y de que se sigan generando más y más espacios, porque de una u otra manera, o sea, siento que Internet es tan grande que, por ejemplo, hoy día puede ser un creador de contenido afroperuano que tiene uno o dos seguidores y mañana más tarde puedes tener muchos más de gente que, o sea, te siga. Y una de las cosas que quería preguntarte, que ¿cómo fue para ti tu evolución personal a medida que fuiste llevando Chica Afroperuana en el aspecto de cómo creciste eh, en las lecturas, en las enseñanzas, qué cosas te diste cuenta de que, ok, acá hay algo grave que no se está trabajando en las personas a las cuales fuiste conversando y esta diversidad? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Siento que bueno, primero como regresando a parte de las conciencias y los despertares, pues sí, me he encontrado con gente que he tratado de explicar, hemos tenido una conversación y me he dado cuenta como que no ha funcionado, ¿no? Como que sigan como, ah, no, eso no entiendo, a mí no me parece, ¿no? Y ahí está bien, ahí es donde yo digo como, con lo que acabas de decir, ¿no? Fácil no es el momento, fácil no soy yo, fácil es otra persona en un futuro, es en otra vida y eso no debería afectarme a mí, ¿no? Como que eso también como activista, como persona a la que se quiere meter en ese tipo de cosas, no te, de uno, de 100 te van a escuchar uno y está bien y no hay ningún problema con eso. Y como yo he ido como cambiando, creciendo, creo yo, gracias a esta idea, a esta tarea que propuse.
Pues sí, ¿no? He podido llegar a otros espacios, los cuales he podido como entender diferentes cosmovisiones y creo yo que soy un poquito de todos los momentos en los cuales me he sentado frente a alguien y he podido conversar y escuchar qué opina sobre la vida, ¿no? Eh, Eso yo creo que ha hecho que mi activismo se torne de manera diferente. Como activista siento que hay muchos momentos en igual creciendo, ¿no? Como que es ese momento donde te das cuenta, wow, esto es racismo, esto es machismo, como eso es extractivismo, ¿no? Y empiezas como así y después dices, no, vamos a cambiar el mundo y después dices, sí, como odia a la gente blanca, como que pasas por varias etapas, ¿no? Pasas por muchas etapas y, y creo yo he llegado a un momento donde así como hay cosas bonitas, hay cosas como que te pueden llegar a deprimir, porque una vez que despiertas es muy difícil volver a dormir porque te das cuenta de que hay muchas problemáticas sociales que aparecen y están en diferentes lados y momentos de la vida, ¿no? Descoloniza a mí me ayudó un montón a poder entender esas luchas colectivas y cómo a través de las distancias, pues las luchas se manifiestan de diferentes formas, pero estamos hablando del inicio de lo mismo. Entonces... Creo yo que es eso, ¿no? El poder hablar con una persona que es de un colectivo mapuche o después irnos como a Puerto Rico y hablar acerca de la colonización que está atravesando la isla y cómo las personas pues luchan por sus territorios de diferentes maneras, ¿no? El, el simplemente derecho de tener un hogar y que no te quiten la casa, el simplemente, eso se conectaba mucho con una persona que está viviendo en Chile o en Argentina y están dañando el territorio para sacar o la minería o sacar petróleo de esos espacios y son espacios sagrados para uno espiritualmente, ¿no? Cómo esas dos luchas se conectan, estábamos hablando de diferentes cosas, pero al final es la raíz es lo mismo, ¿no? El simplemente derecho de vivir, ¿no? El hablar con una persona trans, ¿no? Desde Chile, siendo mapuche, o una persona negra trans que es eh, ministra en Sao Paulo, ¿no? Wow. Eh, una de las cosas las cuales Erika Malunguinho a mí en Sao Paulo como me enseñó, y una de las, por ejemplo, con Afrocentro, ella hablaba acerca de los cuerpos quilombo, ¿no? El simplemente hecho de ser ya es un cuerpo quilombo, un espacio de resistencia porque nos vamos en contra de la norma, ¿no? Al tener la piel más oscura o identificarse de tal manera, ¿no? Va en contra de la norma. Y me acuerdo que ella tenía como ella tiene un lugar en Sao Paulo que se llama Parela Lucía, que es un centro cultural, y apenas llega tiene como un letrero súper grande que dice, deja de estar pensando que estás en los lugares equivocados. Y ella hablaba mucho de los lugares quilombo y los cuerpos quilombo. Son lugares de resistencia en la urbe hoy en día, ¿no? Para que la gente como tenga un poco de contexto histórico. En la época de la colonización, las personas esclavizadas escapaban, generaban nuevas sociedades para resistir a la colonia. Entonces eran nuevas urbes que muchas veces se juntaban con población andina, indígena y población afrodescendiente, entonces ahí combatían, habían como sociedades diferentes, ¿no? Hoy en día ya no existe eso como tal, pero existen como quilombos urbanos que puedes encontrar en diferentes territorios. Entonces, es eso, ¿no? Es sentarnos, el deseo y las como visiones de las personas hacia la vida y cómo debería de ser y de las injusticias de la vida, yo creo que ha hecho que se nutra mi activismo de manera diferente y a las finales, sí, yo sigo combatiendo sobre racismo y sigo combatiendo acerca de los machismos, pero en verdad como que defiendo el derecho a vivir, ¿no? El vivir y ser justo en un lugar justo, en una sociedad justa respetando y entendiendo para mí que desde una posición afrodescendiente, porque no me lo imagino haciéndolo desde otros lados, no me puedo llamar, ay, soy un ser, solo soy un ser humano, porque las cosas que me caracterizan a mí es habitar esto, no habitar como no soy una Natalia Barrera afrodescendiente y abrazo mucho todo lo que me compone, ¿no? Entendiendo también dentro de las como visiones de la diáspora el hecho de que la creatividad y las maneras en las cuales eh, imaginamos nuevas formas de vida, siempre ha sido desde un te arrebato todo y vuelves a crear, ¿no? Para mí yo siempre hablo con Afrocentro, es un espacio de cultura, política, pero también de comunicaciones y creatividades negras. ¿Y por qué creatividades? Porque la población afroperuana empezó así, ¿no? Nos arrebataron todo,
Nos trajeron a un territorio que no era el nuestro, nos quitaron nuestra habla, nuestros instrumentos, nos quitaron nuestra comida, pero aún así volvimos a crear y así la población afrodescendiente en muchos territorios, ¿no? Tú hablabas de acerca del jazz, entonces es eso, ¿no? Como la población afrodescendiente, la creatividad siempre ha sido una herramienta que la hemos utilizado de manera de resistencia. Entonces, es eso, ¿no? Todo buscando el poder imaginar un futuro y el poder vivir y sobrevivir en una sociedad nueva, ¿no? En un territorio nuevo que no conocías. Entonces, yo creo que sí, esto me hizo como crecer mucho porque me acuerdo que hubo un momento donde era muy militante y me peleaba con todo el mundo y decía, eso tiene que ser así porque tiene que ser así, ¿no? Después entendí de que no, no tienen por qué entender mi punto, así como yo no quiero escuchar el punto del otro, ¿no? ¿No? Como que todos pensamos distinto y quién tiene la razón, qué significa tener la razón, ¿no? Wow. Ahora yo te hablo desde experiencias humanas y vamos a hablar acerca de la sociedad y por qué Dina está haciendo lo que está haciendo y está mal. Te lo voy a dar con ejemplos de mi familia, ¿no? Te lo voy a dar ejemplos de amistad o de relación en pareja, ¿no? Si quiero explicar la relación tóxica que todo el mundo tiene con el Estado, pues te la voy a explicar como una relación de amor, ¿no? Siempre me van a decir los presidentes que van a cambiar, que esta vez va a ser diferente, y yo les creo y siempre caigo. Y me voy a votar porque sí, porque no, pero luego, ¡pum!, corrupción. Entonces es esto, no tenemos una relación tóxica. Creo yo que esa es la manera en la cual he ideado para que no me afecte tanto como me afectaba antes, pero también creo que es un lenguaje el cual todos podemos entender también, porque todos tenemos experiencias de vida y ya cuando hablamos de problemáticas podemos ponerlas a la mesa. Cuando he tenido reuniones familiares y mis primos o alguien no ha entendido, siempre es como, ajá, pero ¿qué opinas sobre esta emoción, no? ¿Qué opinas sobre esa otra cosa, no? Y ahí es donde nos permitimos como hablar de manera más natural y más corrida con todos, porque ya si es que vienes con términos que no todo el mundo habla, o si vienes como una academia que no todo el mundo se relaciona, haces más distante la conversación, men. No todos fueron a la universidad, ¿qué significa tener educación, no? ¿Qué significa el papel? Pero es eso, ¿no? Como poder llevar los discursos y las conversaciones a un espacio donde nos podamos entender mejor. Y es un poco también entender las experiencias del otro, ¿no? Y algo que tú has hecho a lo largo de todo este tiempo, de lo que has hecho Descoloniza, Chica For Peruana, Afrocentro, has ido conociendo esas experiencias que te hacen mucho más humana, que te hacen mucho más sabia, por así llamarlo, porque tienes mucha razón. O sea, en el aspecto, yo en algún momento digo, o sea, quiero entrevistar personas o quiero tener estas conversaciones del aspecto político, pero no desde un aspecto de crítica, sino de entendiendo de que con la persona con la que estoy hablando es sea de derecha, de izquierda, sea anarquista, sea populista, sea lo que sea, es un ser humano que de repente le puede gustar las mismas cosas que yo, de repente puede, eh, no sé, tener los mismos hobbies que yo, puede tener la misma personalidad que yo, o sea, yo no sé, pero estar como desde este sesgo o desde como por así decirlo, de esta capa o esto que no te deja ver mucho más allá de que, o sea, sí, los presidentes, que sí, la corrupción, que sí, todo lo que está pasando, que sí, se están haciendo cosas que no nos dejan avanzar como país, pero, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros personalmente, como cuando conversamos al inicio del podcast y una de las cosas que dijimos, o sea, sí, si quieres comenzar con el activismo y la revolución, primero tiene que haber una evolución por dentro, o sea, y es como que cuando vas ahondando te vas dando cuenta de que sí, o sea, estamos tratando con personas. Que sí, Dina, que lo que quieras, pero es una persona que de repente llega a su casa y se pone a escuchar la misma música que tú escuchas. De repente ve la misma serie que tú ves. No sé si tendrá familia, pero de repente cuando llega a su casa trata a sus hijos como tus papás te han tratado. Entonces como que va mucho más allá de un aspecto como que, o de un sesgo político, cultural o lo que sea. Y es como que también un poco entender. Y yo siempre digo, cuando yo me fui adentrando en el tema de la espiritualidad, una de las cosas que me decían es como, o sea, lo último que tienes que hacer es tratar de que tu punto sea el punto. O sea, si tú tienes un punto de vista, sea válido o no sea válido, o sea, es tu verdad, es lo que tú has vivido, y cuando tú lo comentes, y si la otra persona no está de acuerdo, tienes que respetar.
porque la otra persona tiene un background detrás de lo que él está diciendo y tú también tienes otro background, ese colchón en donde puedes caer y dices, estas son mis ideas, estas son mis posturas y está bien que dentro de pocos años de repente tú puedas volver a sus posturas y esta persona pueda volver a tus posturas. Son cosas completamente distintas que hacen como que un cargo a la evolución del ser humano y eso como que siento que nos falta mucho experimentar o atrevernos a que eso pase porque creo que tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo de que al decir, ok, no, no me gusta esto, ok, yo no estoy a favor del aborto o no estoy a favor de estas cosas, y como que, ok, tengas un rechazo. Y creo que muchos de nosotros hemos tenido este miedo a rechazarnos siempre que queremos tener este sentido de pertenencia. Y sí, yo me imagino que en Afrocentro pueden haber muchas cosas en común, pero de otras cosas en común deben haber otras que son totalmente distintas. Tú escuchas como que, ay, ok, o sea, sí, no, ya, pero es tu punto de vista y lo respeto, pero gracias porque estés acá generando este espacio conmigo y es como que hace algo muy hermoso y es parte, yo sé que es parte de este juego. O sea, no a todos nos va a gustar lo mismo, pero aprender de cada ser humano, de cada cosa, yo siempre digo, cuando pasan cosas malas, para mí es lo mejor porque es donde más aprendo. Es donde más aprendo a, ok, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero. Y una de las cosas también, cuando tú eres modelo, en tu experiencia como modelo, ¿cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue entrar hacia el mundo del modelaje, descubrir un poco y cómo te hizo a ti empoderarte un poco más? Yo creo que el modelaje en sí llegó como a esa etapa inicial de como descubrimiento mío, aceptación mía, y me brindó un espacio como de mucha seguridad. Me brindó como un espacio de mucha seguridad, ¿no? De poder mostrarme y buscar como esta aceptación. Nunca había estado en un espacio que me digan tantas veces que era guapa. Entonces, si bien es como una niña negra que desde el barrio, como en colegios donde personas han sido racistas hacia ti, pues es difícil, ¿no? Ser la alta, la diferente, ¿no? Sin embargo, como en el modelaje, sí me brinda un espacio donde te miras frente al espejo y te enseñan cómo alzar la cabeza y pararte recta y caminar, ¿no? Yo creo que eso es como bonito. Sin embargo, no hay que dejar de que eso se vaya al otro extremo, de que a través del modelaje, pues, encuentras esa aceptación que buscabas siempre, ¿no? La aceptación siempre tiene que venir desde ti y de manera interna. Entonces pasé como por ese momento de, ok, sí, el modelaje me ayudó mucho a tener seguridad hacia mí misma, pero después buscaba mucha validación porque al final les tiene que ver con el cuerpo, cómo luces, qué tan hegemónica eres, qué tan... ¿cómo se dice cuando tienes como la cara asimétrica? ¿Qué tan asimétrica eres? Y esos tipos de cosas como tienen que ver mucho, ¿no? Las tallas que comes, entonces si estás en tus 14 15 años y no tienes a alguien que te apoye de manera constante, pues podrías desarrollar algún tipo de trastorno también, ¿no? He escuchado, lo he visto, ¿no? Comentarios a ese punto dentro de los espacios del modelaje y creo yo también que eso fue algo lo cual hizo que me alejara. Entonces, si yo ya soy una persona que es súper delgada y me dices que debería de bajar de peso, ¿de qué chucha estás hablando, no? Llegaba a mi casa y me comía 3 panes. Entonces era como, a mí no me vas a hacer eso. Como de cólera, ¿no? Entonces de lo que llegaba era de que sí, el modelaje puede llegar a ser un punto como muy chévere de poder, de emancipación, de encontrarse, de validarse, pero tiene que ser siempre una validación interna, no desde el otro. Después también hubo un momento donde sí, yo estaba como mucho más activa en el tema del activismo como más militante, entonces veía el modelaje como una herramienta de que si yo me quiero y me acepto tal y como soy, y mostrarme a mí va a ser como desde una posición de que vean ese Perú diverso, ese Perú natural, de cómo luce, cómo se ve ese Lima, pero también luego tenía como conflictos donde iba a castings y hablaba con otras amigas y me decían, ¿para qué vas a ir al casting de tal diseñador si nunca escoge negras en su desfile? ¿Cuándo tú has visto? Y si la ves, ves a una o ves a dos. Entonces, eso sigue pasando, sin embargo, hoy en día sí puedo ver como medios de comunicación apostando por diferentes personas. También es importante cómo se ven esas diferentes personas, si son personas afrodescendientes, de qué tono son.
también como que hablemos de eso también bien abiertamente. Y si son personas afrodescendientes o son personas andinas e indígenas, bajo qué contextos están en la publicidad, ¿no? Muchas veces las mostramos desde la alta costura, pero desde las montañas, ¿no? Y es como, men, o sea, eso también son cosas que se deberían de cuestionar, nuevos imaginarios. Pero sin embargo, sí, hoy día puedo ver más publicidad con personas afrodescendientes, puedo ver una diversidad, pero eso no quiere decir que aún hay que seguir trabajando en eso. Pero creo que si es una niña o un adolescente que quiere hacer verano y quiere hacer algún taller o algo así, pues el modelaje siento que te va a ayudar a encontrar una seguridad ahí en ti, ¿no? Como que es algo que sí recomendaría. Pero también de la mano mucho con los papás y todo, ¿no? Claro, porque o sea, es un mundo, como tú dices, ¿no? Es un mundo muy delicado porque tienes todo este tipo de comentarios de que cómo debería ser este tipo de cuerpo ideal. Se habla sobre las tallas, sobre que tienes que ser flaca. Justo, bueno, lo más cercano a la moda que tengo en la cabeza es El Diablo Viste a la Moda, esta película donde esta Andy tuvo que cambiar todo lo que era ella para convertirse en un producto del mercado de esta empresa de moda, ¿no? Que era Vogue, se dice. Pero vamos al hecho de que también, por un lado, una de las cosas que hiciste fue visibilizar y hacer que muchas marcas peruanas, o sea, opten por no solo buscar este tipo de modelos y una de las cosas es que, por ejemplo, yo siento que muchos de nosotros necesitamos identificarnos, pero si no tenemos con quién identificarnos, o sea, podemos ver esto como que futbolistas, jugadores, personajes de la tele, hasta faranduleros. Entonces como que todos siguen un mismo color de piel, un tipo de prototipo de cómo tienen que ser. Entonces no hay espacio para esta diversidad. Si bien es cierto, el tipo de entretenimiento o tipo de cosas que ellos quieran manejar va por un lado, yo digo como que, ok, ¿y dónde están estos espacios donde sí nos podemos brindar a que adolescentes o niños vean y digan como que, oye, qué bacán, yo soy así? E identificarse porque siento que si no van a llegar a una edad en donde como no tienes estas personas a las cuales admiras, las cuales te inspiran también. Siento que muy importante es tener estos espacios en donde uno puede desarrollarse e inspirar a otros desde la realidad que tengas, desde de lo que sea que estás haciendo, en donde puedas ir desarrollándote y otras personas puedan mirar, que te puedan ver y digan como que, ok, esta persona me inspira, esta persona me motiva, porque es igual a mí. Es es afrodescendiente, es una persona andina, es una persona mestiza, blanca, qué sé yo, pelirroja, con pecas, sin pecas, pero que se sientan identificados con, ¿no? Entonces siento que un poco también trabajo de nosotros que estamos en el medio de las redes sociales es también llevar este hecho de concientización a los demás, porque, o sea, la sociedad, las redes sociales, Instagram más que todo, como que trata de vendernos un prototipo de belleza, como que un prototipo de estilo de vida y un prototipo de cómo deberían ser las cosas, y estos factores que los hemos estado comentando, ¿no? Sí, para mí como que toda la gente o toda la gente que está modelando ahorita como en Lima, en un mundo de moda en Lima, para mí sí es como una huella para ellos porque es comerse ese pleito, ¿no? Es comerse muchas veces irse a esas castings y no entrar y después darte cuenta que han escogido un cast con un patrón, ¿no? Como que pasa muchas veces y regresar a tu casa como sabiendo eso, pues sabemos de que no es lo mismo ser una modelo blanca mestiza a ser una modelo afrodescendiente o ser una modelo andina, ¿no? Como que, o indígena, como que quién tiene más chamba, ni siquiera tengo que decirlo en voz alta, ¿no? Como que eso sucede, sin embargo, pues las personas que están viviendo de eso en Lima hoy en día, pues en verdad un aplauso porque es de guerreárselas muchas veces, ¿no? Es ir muchas veces. eh, y que es necesario, pues sí, ¿no? En las corporalidades, pues tenemos como encuentros colectivos, ¿no? Esa representación es importante. Totalmente, Natalia. Quiero darte las gracias por darte el tiempo de estar acá en el podcast. Ha sido de mucho aprendizaje, conocer tu historia y por fin poder tener la oportunidad de conversar y tener y tener este espacio. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo
con Afroperuana, con Afrocentro, por todo el activismo y por toda la pasión que le metes a ello. Así que muy agradecido por todo lo que haces y gracias por el tiempo que te diste para estar acá. Muchas gracias a ti. Que tengas buen día, Juanma. Muchas gracias por la invitación. Gracias.